Cuando éramos pequeños, nuestros cuerpos funcionaban como unas grabadoras que llevaban la crónica de la información que recibíamos y la guardaban en forma de estados de sentimientos. Los adjetivos nos vuelven a llevar a esos estados de sentimientos y a las imágenes que los acompañan. Estos adjetivos son significativos porque ponen de relieve las imágenes antiguas que nos impiden avanzar. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El libro de tu vida. Siempre me gusta empezar el podcast con una frase de algún libro que para mí haya sido importante o más que importante me haya dejado un aprendizaje importante. El libro que hoy les leí, o sea, la frase del libro es, este dolor no es mío. Es el libro de Mark Walling. Este libro se volvió muy famoso por una serie que hay en Netflix que se llama Mi otra yo, que toca temas bastante profundos y bastante interesantes con respecto a traumas, a todas esas cosas inconscientes que tenemos guardadas y que muchas veces ni siquiera son de nosotros, sino que bien venimos cargándolas a través de generaciones y generaciones. Y el podcast de hoy tiene que ver más con un capítulo de mi vida, con un capítulo de mi libro que habla precisamente acerca de los traumas o de cierto tipo de trauma que al día de hoy todavía sigo trabajando, que puede ser insignificante para algunos, para mí es supremamente importante. Y a ver, yo aprendí que un mentor es aquel que te enseña a irte por el camino más rápido si quieres lograr algo. Hoy me voy a poner en el papel de mentora porque quiero que te ahorres un poquito el proceso largo, quizás de muchas sesiones de terapia, quizás de un par de libros, porque quiero contártelo a través de mi propia experiencia, a través de mi lente, a través de mi percepción y a través de mi realidad. Sin embargo, he podido ver por mi círculo cercano, también por cosas que veo, que leo, que es algo que a cualquier persona le puede pasar y que muchas personas compartimos los mismos traumas o las mismas heridas. Ahora tenemos muchas herramientas disponibles. Tenemos a la mano el Internet, seguimos teniendo los libros, personas que han tenido resultados en esas áreas de la vida y que uno sigue y los convierte en mentores personales, ya sea a distancia o es realmente personalizados, ¿cierto? Cuando yo digo que quiero ser tu mentora en este episodio, es porque quiero contarte cómo algo muy particular que descubrí, que identifiqué a través de procesos de terapia, a través de indagarme a mí misma, me ayudó un poco como a liberarme de ciertas cosas, a liberar a otros de otras cosas, pero sobre todo a tener capacidad de entendimiento y a tener un poco más de conciencia cuando se llega al momento de vivir cierto tipo de situaciones. Los psicólogos y muchos profesionales coinciden en que todos compartimos o tenemos heridas, heridas de la infancia, heridas que nos marcan nuestra vida adulta y que nos impiden quizás avanzar hacia el logro de muchos resultados que conscientemente queremos obtener, pero que en el inconsciente están tan tatuados, están tan marcados y existen una serie de detonadores. Esto lo conecto con la frase que les leí al inicio, que habla de esos adjetivos y de esas imágenes que nos pueden hacer retomar o revivir, más bien sería la palabra, revivir esas emociones, revivir esas situaciones. Yo lo voy a comparar con algo que a mí me pasa con los olores. Cuando yo siento cierto tipo de olores, automáticamente mi cabeza recuerda situaciones del pasado, ya sea de mi infancia o de algún momento específico donde ese olor estuvo marcado. Inclusive hace muchos años, antes de yo empezar con todos estos procesos de autoconocimiento, de terapia, de procesos personales, en una charla escuché, creo que se llama enneagrama, bueno, no sé, si alguien sabe, me lo dejan en los comentarios, pero creo que era el término donde, por ejemplo, la escena la ejemplificaban de la siguiente manera. Están discutiendo dos personas y se cae una copa o se rompe algo y la discusión es muy fuerte, una de las dos personas sale muy mal, esa situación y esa discusión la marca muchísimo
Y resulta que en el entorno, ni siquiera vinculado a ese momento, había una flor en particular, supongamos que es un clavel, o unas rosas que desprenden ese olor tan fuerte o ese olor bonito, pero resulta que en ese momento, como fue un momento con un choque emocional negativo, la persona inconscientemente asocia ese olor a algo negativo. Pueden pasar muchos años, la discusión pudo haberse hasta olvidado del sistema consciente, pero al oler ese perfume, ese aroma de esas rosas, el cuerpo automáticamente reacciona casi que de la misma manera en la que reaccionó cuando se estaba dando la discusión. Cuando yo recuerdo esto y luego cuando me leí este libro lo leí en un momento de mi vida, en el primer episodio creo que lo comenté en mi proceso de depresión postparto, justamente cuando estaba como en medio de ese proceso y me ayudó a entender o más bien como a indagar en mi historia personal, en mi historia familiar y a empezar a identificar cosas que quizás ni siquiera eran mías, inclusive si no se han visto la serie, les recomiendo que se vean la serie. Para los que quizás conectan con este tema, yo conecto demasiado con este tema, habla mucho de constelaciones familiares, pero básicamente me ayudó a entender, por ejemplo, el lenguaje nuclear tiene que ver con cuáles son esas frases que nos repetimos constantemente, cómo no nos estamos dando cuenta del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Entonces, cuando te digo que quiero ser tu mentora, es porque te quiero contar qué pasó en mí o qué pasado en mi vida. Todavía lo sigo trabajando, pero que me tomó muchos años inclusive bajarle el nivel. O sea, si yo estaba, di tú, en un nivel 100, ya estoy por ahí en un 60, 70%. Realmente no puedo decir que ya es un tema superado, pero sí me he dado cuenta que es algo que le afecta mucho a otras personas. Y estoy hablando del no merecimiento. Y el no merecimiento lo podemos ver desde muchas perspectivas, pero lo conecté mucho cuando entendí, por ejemplo, un poco más sobre cuáles son esas heridas que tenemos en la infancia, que inclusive, a ver, a mí me ayudó mucho a bajarme muchas cargas el día que entendí, a ver, los papás hacen lo que pueden hacer con las herramientas que tienen. Y a veces como hijos se nos facilita mucho juzgar a los papás por las decisiones que toman, por las cosas que hacen, por las cosas que dicen. Queremos que sean de X o Y manera y no nos ponemos en la posición de aceptarlos y honrarlos tal cual como ellos son. Entonces, cuando yo empecé como a entender todo esto, y a identificar esas diferentes heridas que si bien puedo decir que obviamente las tengo todas, pero unas más que otras, como en un nivel más alto. En mi caso, la herida de la infancia, de la injusticia, que tiene que ver cuando uno como niño, en mi caso como adolescente, tiene que asumir responsabilidades que realmente no le correspondían pero que uno consciente o inconscientemente se las carga, ya sea por amor, por lealtad, por compromiso, por obligación, por las razones que sean, pero al fin y al cabo la situación es que vos te cargas un montón de responsabilidades que no te corresponden y al mismo tiempo eso va sumando como en acumular como esos elementos, va llenando el vaso de esa agua con cosas que básicamente van a representar más adelante el trauma, el comportamiento y van a guiar mucho la personalidad que uno desarrolla siendo adulto. Cuando yo les hablo de ese trauma del no merecimiento, es porque yo no sabía que se llamaba así, yo no tenía ni idea que tenía que ver con mis heridas de infancia. ¿Cuáles son esas heridas de infancia? La herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de traición y la herida de humillación. Todos tenemos algo de esas heridas siempre empezamos como a identificar de acuerdo a cómo se desarrolla, digamos que los patrones con respecto a esa herida. Yo les voy a hablar particularmente de mis heridas, de la herida de rechazo y la herida de injusticia, que son como las que identifiqué que más me han marcado realmente con base en mi forma de ser, mi carácter, mi personalidad, mi forma de ver la vida y de actuar en la vida. ¿Por qué la herida de rechazo? Porque entendí que desde muy niña hice cosas por sentir la aprobación
de mis papás, de mis familiares, de mi entorno cercano, transgrediendo muchas veces el hecho de no querer hacer cierto tipo de cosas, de querer vivir más una etapa de adolescente, de joven, de niña, que no me permití o que no me permitieron las circunstancias vivir. Entonces eso me llevó a ser esa niña o a ser esa mujer que siempre buscaba la perfección en todo lo que hacía, que siempre buscaba hacer cosas para que los demás no la rechazaran. Eso también me ayudó a identificar que el hecho de ser tan complaciente con los demás termina generándole a uno muchas más heridas, termina uno generándole mucho más dolor y mucho más sufrimiento. Si yo conectaba a esa herida de rechazo que se me activaba en mi vida adulta con cierto tipo de situaciones, por ejemplo, la poca tolerancia a las críticas constructivas, llamémoslo así, pero que sabemos claramente que hay personas que no hacen críticas constructivas, sino, llamémoslo las cosas como son, críticas más destructivas y críticas llenas de, no de sentimientos bonitos, por decirlo de alguna manera, y no emitir un juicio. Eso a mí me golpeaba mucho. Siempre optaba por hacer todo tan bien que hubiera el menor índice de error a una corrección, a que me tuvieran que corregir. Eso a mí me generaba dolor de estómago, me generaba ansiedad, me generaba, o sea, cuando digo ansiedad es que me ponía como en modo alerta. O sea, era horrible la sensación que yo tenía en el cuerpo porque simplemente no quería sentir el rechazo de cualquier persona que para mí fuera importante o de un jefe en mi trabajo. Era supremamente complicado lidiar con eso porque al mismo tiempo yo buscaba tener ese reconocimiento de mis papás, pero al fin y al cabo, o sea, lo tuve, después lo entendí, lo tuve de una manera que quizás no era la manera que yo esperaba. Y eso está bien, pero en ese momento para mí no estaba bien, estaba todo mal. Entonces fue muy teso lidiar con eso porque entonces yo crecí sintiendo que yo no merecía muchas cosas, que yo no merecía em, tener o hacer muchas cosas. ¿Por qué? No tenía ninguna razón, simplemente porque así yo estaba creciendo y viviendo en un contexto donde claramente me estaba programando todo el tiempo en que yo no merecía que me quisieran, yo no merecía tener cierto tipo de tratos, yo no merecía tener cierto tipo de cosas, yo no merecía convertirme en cierto tipo de persona. Miren, es muy importante uno trabajarse y conocerse, pero es más importante reconocer el hecho de que no todo tiene que estar bien siempre. Yo tengo mis días, obviamente ahora quiero y elijo ser más consciente de cómo vivir esos momentos donde no me siento tan bien. Y aquí, por ejemplo, esa herida de rechazo también se activa y se activa todavía porque les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó, que inclusive todavía lo estoy tratando de asimilar o lo estoy tratando de trabajar. Cuando yo he tenido procesos de crisis personales, y cuando llamo crisis personales es que he tenido esos momentos donde me alejo de todo el entorno exterior, de las personas, o sea, me refugio en mí misma, me refugio como en el proceso que estoy viviendo, primero porque todavía conservo la creencia que también sigo trabajando de que si no estoy en un buen momento no tengo nada positivo que aportarle a las demás personas porque por lo mismo activando esa herida de rechazo tengo el paradigma de que si yo no estoy 100% bien, no soy una persona merecedora de estar con otras personas, de compartir con otras personas y poder hacer como esa sinergia, ¿cierto? Como generar un entorno armónico o aportarle algo positivo a los demás, porque como yo fui carente de alguna otra manera en mi niñez de esos aportes positivos y yo misma me los tuve que generar, yo siempre he buscado, he pretendido aportar de manera positiva a las personas que me rodean. Se nota que todavía tengo que trabajar mucho eso porque es algo que todavía me mueve y me mueve bastante, pero no me importa mostrarme en ese momento vulnerable. Siempre me he mostrado como una persona muy fuerte y algunas personas que me conocen creen que soy, no sé, que soy de hierro, que no siento o que no me muestro de esta manera. Y definitivamente he decidido como
yo soy muy sensible, soy una persona muy sensible, me conecto mucho con el dolor de los demás. Entonces también por eso el hecho de yo tener momentos de crisis personales y yo decir, o sea, me siento deprimida, me siento mal, me siento en una cueva sin salida, no sé qué hacer, prefiero buscar ayuda profesional, que sé que es una persona a la que quizás no voy a permear dentro de mi creencia con mis problemas, con mis crisis, con mis problemas existenciales. Hay muchas personas que dicen eso, pero realmente ningún problema es menor. O sea, yo creo que para todos, siempre que tenemos una situación difícil, es lo peor del mundo, sentimos que nos estamos muriendo, etcétera. Pero a lo que voy con eso es que me he sentido juzgada y juzgada mal de que por el hecho de estar pasando por una crisis personal y no buscar a esa amiga, no buscar a ese amigo, no intentar como buscar ese acompañamiento en las personas que se dicen ser amigos, está mal. Y luego me siento juzgada porque entonces me han hecho comentarios como es que por estar en tus procesos personales, yo también me quedé sin mi amigo, me quedé sin mi amiga. Entonces es muy difícil porque ahí es cuando se activa esa herida de rechazo y uno empieza a cuestionarse, como, puta, entonces no puedo estar mal, porque si estoy mal, claramente me voy a alejar, claramente voy a buscar solucionar ese problema o esa situación por mi lado. Pero a ver, acá les voy a confesar algo que todavía me duele. Como tengo esa herida de rechazo y esa herida de injusticia todavía trabajándola, el no merecimiento también implica o significa no saber pedir ayuda. Y entonces, como yo hoy en este podcast quiero ser tu mentora, hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a levantar la mano cuando uno siente que no puede más, con lo que sea, incluso no llegar al punto de que uno ya no puede más, sino ser lo suficientemente sincero consigo mismo para decir, yo no quiero llegar a este límite, yo no quiero llegar a este punto, hey, necesito ayuda, necesito levantar la mano, necesito que me ayuden con esto, necesito que me ayuden con aquello. Entonces, yo me demoré un tiempo en entender que no era simplemente como yo no necesito ayuda, yo puedo sola con todo, porque como tuve que poder sola con tanto cuando estaba más chiquita, cuando estaba adolescente, me acostumbré y lo normalicé, normalicé el tener que poder con todo y con tanto. Entonces, expresar eso en momentos difíciles a mí me cuesta, todavía me cuesta un montón, todavía me cuesta muchísimo. Entonces, cuando uno no, no ha sanado todavía esa herida, es, es muy difícil poder trabajarla. Sobre todo yo ahora que tengo un hijo, yo trato siempre de explicarle a mi hijo que, a ver, no siempre se puede ganar y que cuando uno siente que está perdiendo, está aprendiendo. Y segundo, siempre le digo a mi hijo, siempre que sientas que necesitas ayuda, no te dé pena pedirla. Siempre pide ayuda y pide lo que necesitas y pide lo que quieres porque siempre se puede resolver. De alguna manera se puede resolver. Mi hijo tiene 4 años, pero Juan Alejandro ha sido mi maestro en muchas cosas porque también quiero ser consciente de lo que yo estoy sanando, de lo que estoy trabajando para poder transmitírselo a él. Entonces, cuando a mí me activan esta herida de rechazo, el mundo exterior, las personas de afuera, poder tener la capacidad de sentarme nuevamente a solas a discernir todo eso y entender que no hay nadie más responsable que yo en sentir todas esas emociones y en sentir todas esas cosas y que las personas que quieran estar cerca de mí o lejos de mí, finalmente es porque así tenía que pasar, pero sigue generando ese, como ese dolor en el pecho, como esa sensación de otra vez me rechazaron porque simplemente no fui complaciente.
Y obviamente ahora se me activa más esa herida de rechazo porque pero es como cuando uno le dicen que si tiene miedo, hágalo así tenga miedo. Es como enfrentarse, fue como cuando yo saqué la licencia de conducción para manejar carro. La parte teórica no me dio nada, pues me fue súper bien, pero la parte técnica, porque para mí esa parte mecánica es algo que no he trabajado tan bien, siempre me he enfocado mucho en lo intelectual y en lo mental. Entonces, la parte motriz es algo que tengo que volver una fortaleza. Entonces, ese proceso, yo le decía al profesor de conducción que lo que más miedo me daba era chocarme. Entonces, yo siempre estaba súper tensionada, estaba súper en modo alerta y era como, o sea, el peor miedo que podía tener era que me chocaran, pero entonces el profe me decía, después de la primera, la segunda clase, ¿te has chocado? No, no te has chocado. Es simplemente una creencia que tú tienes de que tú no eres buena motrizmente, pero no, tú sí puedes coordinar las manos con los pies. Entonces, esas mismas creencias es como si yo empiezo y empecé a dejar de ser tan complaciente en ciertos aspectos, miren, yo aprendí algo y es que cuando uno le dice que sí a todo el mundo y le dice que sí a todo, se está diciendo que no a uno mismo, pero también decirle no a los demás, decir que no afuera, es aprender a decirse sí a uno mismo, sobre todo si uno empieza a tener cada vez más claro lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que yo no podía ser tan complaciente, y complaciente no me refiero a ser egoísta o a dejar de ser complaciente, es dejar de ser egoísta o simplemente dejar de estar con las personas, sino entender que si yo tengo un proceso personal y yo lo vivo de esa manera, pues respételo. O sea, lo siento, es mi proceso, es mi forma de asumir ese momento y ese proceso. Así como también hay otras personas que me han dicho todo lo contrario. Incluso hace poco una amiga me dijo, me dijiste esto y me enojé mucho contigo, pero después me contenté porque sé que estás en tu proceso y respeto tu proceso y entiendo tu proceso y aquí estoy para cuando me necesites, para cuando quieras conversar otra vez. Eso, por ejemplo, fue como, qué bacano. No estoy recibiendo un juicio, no estoy recibiendo una crítica, pero sí sé que al menos no hay problema en que yo transite mi proceso, mi crisis, mi depresión, mi lo que sea, de la manera en como yo sienta que pueda salir de ahí. También a veces uno le da la impresión a las personas, sobre todo la familia, de que si no lo rescatan a uno, entonces uno no es capaz de rescatarse. No, eso también es falso. Si uno empieza a buscar herramientas y ayudarse de profesionales, o si no tiene la forma de pagar un profesional, un libro virtual gratis, pues no sé, ahora hay tantas cosas. Por ejemplo, los podcasts es como hacer terapia gratis. Hay varios canales de podcast que para mí han sido terapia, literal, han sido como terapia gratuita. Y he pagado también por herramientas virtuales para yo entender cómo transitar de una manera más sana esos procesos. Entonces, por ejemplo, esa herida de rechazo con esos detonadores, que es lo que hablábamos al principio, no solamente está como en el entorno, o sea, o en las personas. Digamos que yo entendí que las personas cumplen el papel que uno necesita que cumplan, o el papel que uno acordó con esas personas para que en la vida uno aprenda lo que tiene que aprender, que eso lo aprendí en el libro del Plan de tu Alma, que fue el libro del podcast anterior. Entonces, cuando yo aprendo esto, yo aprendo a soltar. ¿A soltar en qué sentido? A soltar. A soltar que yo no puedo obligar a una persona que esté cerca de mí. Esto aplica para amigos, pareja, familia. Que tampoco puedo obligarme a estar en entornos que me hacen daño o estar con personas que me hacen daño. Y que me hacen daño me refiero que no me hacen sentir cómoda, que no me hacen sentir bien, personas que con las que no conecto y ya. Entonces, cuando uno empieza a decirle que no a esas cosas y empieza a decirse que sí a uno mismo, uno empieza a ver la vida y el panorama de una manera muy distinta. Entonces, cuando yo aprendo a soltar como la expectativa de lo que quiero en muchas veces, dándome cuenta que es más como por la necesidad de aprobación, por la necesidad de pertenecer a, que tienen que ver con esas heridas de rechazo. Es como yo tengo que comportarme de esta manera, tengo que decirle a esta persona que sí, me tengo que victimizar con esta persona para que me acepte, para que me apoye, para que esté cerca de mí. No, además porque miren, uno no puede ayudar al que no quiere. Uno ayuda
al que quiere ser ayudado. Muchas veces uno no pide ayuda, pero no quiere decir que uno no quiera que lo ayuden. En mi caso, sigo aprendiendo a pedir ayuda porque quiero que me ayuden, pero a veces me cuesta decir, hey, necesito una ayudita. Entonces, aprender a soltar es como aprender a también a entender que no todo el mundo piensa como uno y no todo el mundo tiene que pensar como uno, mucho menos actuar como uno, menos que le coincidan los mismos gustos que a uno. Y hay personas también a las que les molesta eso, que es como, así, entonces ya me soltaste, entonces no te importa. No, no es que no me importa, al contrario, porque me importa tanto, prefiero soltarlo. A veces podemos soltar a una persona amándola con todas las fuerzas del corazón, una pareja, un familiar, un amigo. Podemos amar a esa persona infinitamente, con todo lo que tenemos adentro, pero aún así, si en ese momento las cosas no se están dando de una manera sana para ninguna de las dos partes, es mejor soltar. Y soltar es, creo que también una muestra de amor muy grande, porque es entender que cada quien tiene un proceso distinto, que todos tenemos una forma diferente de aprender, de ver y de actuar frente a la vida. Y aprender a soltar también es quitarnos esa carga. O sea, yo tuve que aprender que toda esa carga que yo tenía desde niña, tenía que empezar a soltarla porque si no, o sea, inclusive físicamente, el dolor que yo he sentido en esa parte de la espalda y del cuello es horrible. O sea, si se sienten identificados, hagan el ejercicio de que cuando sientan ese dolor tan fuerte en el pecho, en la espalda o en el cuello, pregúntense qué están cargando, que puede ser consciente o inconsciente. A veces tenemos claro, es el trabajo, la presión. Por ejemplo, yo identifico que cuando estoy bajo presión en alguna cosa laboral, sí o sí, la manifestación de ese estrés es ahí. Pero a veces ese estrés aparece de la nada, ese dolor aparece de la nada y es porque hay cosas que estamos cargando que ni siquiera puede que sean de nosotros. Las cargas de un abuelo, de un papá, de un bisabuelo y que ni siquiera sepamos. Por eso hay que conocer la historia, hay que conocer, el que conoce el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero yo creo que también es como conocer la historia es para poder reescribirla y para poder aprender de ella y para poder cambiar patrones y para poder mejorar y avanzar cada vez más generación tras generación. Entonces, siéndoles muy sincera, identificar estas dos heridas en mi vida, tanto el rechazo, que es como todo el escenario que les he contado, y el de la injusticia, que tiene que ver con esas responsabilidades no correspondidas y asumidas, que tiene que ver con el ser muy perfeccionista también, pero sobre todo con ser muy controlador. Miren, cuando uno más quiere tener el control es cuando más lo tiene perdido. Yo soy una persona supremamente puntual. Me gusta mucho ser puntual porque siento que es una falta de respeto la impuntualidad, que lo dejen a uno esperando, me parece una falta de respeto con el tiempo de los demás. Entonces, yo soy una persona que siempre intento llegar temprano a todas partes. Eso también lo aprendí de mi mamá. Pero, por ejemplo, cuando me quedan mal en una cita o me llegan tarde, miren, yo aprendí a regularlo, pero me da una cosa, pues como, hey, no me respetas, o sea, no respetas mi tiempo. Y muchas veces he intentado como, o sea, te espero hasta tanto, hasta tanto, pero me voy, porque, bueno, pero tiene que ver también como con esa rigidez de, de esas cosas que fueron injustas, pero, o sea, mi sentido de la justicia también puede ser un sentido de injusticia, que eso lo he venido aprendiendo y lo he venido integrando a medida que he venido como adentrándome más en estos conceptos de los traumas y las heridas de la infancia y que tienen que ver mucho con lo que les leí al principio, porque miren, uno empieza a asociar frases que te dicen otras personas, frases que escuchas, cosas que escuchas, que te detonan como eso, que te detonan como esos sentimientos y esas emociones. Entonces, ese sentido de justicia, cuando uno lo identifica con el control, también es entender que las cosas son como son, que uno no puede controlarlo todo, menos controlar a los demás. Eso sí que me parece súper teso. Yo soy muy buena para obedecer,
al punto que eso me perjudicó muchas veces en la vida porque no aprendí a poner límites y esa es otra cosa. La herida de rechazo es una herida que te perjudica a la hora de aprender a ponerle límites a los demás en la vida. O sea, uno se vuelve tan complaciente por el miedo a que lo rechacen, por el miedo a que también lo abandonen, que uno no sabe poner límites. Yo no sabía poner límites, todavía sigo aprendiendo a poner límites en muchos aspectos, pero es algo que es uno de los comportamientos más marcados, no aprender a poner límites. Segundo, el tema del control es también dentro de todo lo que uno tiene o todo lo que uno hace, intentar controlar a los demás, las decisiones, los actos, lo que hacen. No, no puedo decir que solté el control al 100% porque dentro de mi parte profesional todavía pretendo controlar muchas cosas, pero a nivel personal sí, he hecho el ejercicio de soltar cada vez más el control de muchas cosas, sobre todo de las personas, de entender que todas las personas tenemos una visión de la realidad diferente. Eso no está mal. Yo entendí que uno no ve la realidad o sea, uno no ve la realidad como tal cual, o sea, sino como uno es, ¿cierto? O sea, entonces uno ve las cosas de acuerdo a su perspectiva de vida, a su lente. Entonces, para mí entender ese montón de cosas, pero hacerlo consciente, por ejemplo, cuando veo que se está generando una discusión con alguna persona y como a ver, ¿qué necesidad tengo de esta discusión? No necesito tener la razón, no me interesa, ¿quién me va a dar esa discusión? Y prefiero no pelear esa batalla porque para mí ya no vale la pena, como intentar imponer mi posición frente a otra persona. Yo creo que eso es lo más importante, el aprendizaje más grande. Entonces, para entender como este proceso, o sea, identificar las heridas de la infancia ayuda mucho a sanar traumas que uno tiene en el presente que le impiden a uno un poquito avanzar. Miren, si yo hubiera aprendido en la vida a pedir ayuda, muy seguramente mis condiciones de vida serían muy distintas, obviamente mucho mejores, pero creo que me hubiera ahorrado muchas noches llorando, me hubiera ahorrado muchos dolores, me hubiera ahorrado muchas frustraciones, que si bien todavía las tengo que sanar, también he ido entendiendo que así tenían que pasar y eran perfectas para mi aprendizaje. Pero el solo hecho de darme cuenta de que yo no aceptaba cosas o actos de servicio de otras personas por el mero hecho a que no me sentía merecedora de eso, fue entender como, o sea, cuánto desperdicié en mi vida, porque yo crecí pensando que siempre era yo la que tenía que dar todo, siempre era yo la que tenía que hacer todo. Y que no estaba bien recibir de otras personas regalos, cosas, lo que fuera. Me hacía sentir incómoda, incluso todavía siento cierto tipo de incomodidad con ese tipo de cosas, pero cada vez es menos, porque hace poco le escuché a un psicólogo que uno no reduce las heridas al 100%, pero sí las puedes llegar a reducir bastante al punto de que ya no te afecten o no te dañen de la misma manera tu vida, o sea, como tu día a día. Entonces, parte como de mi misión como mentora en este episodio y de mostrarte este capítulo de mi libro, este capítulo de mi historia, donde ser vulnerable me ha costado, donde creerme no merecedora de muchas cosas me ha costado, donde pensar que tener el control y ser perfecta era lo normal, de sufrir por otros, de pensar primero en otros que en mí, sin darme cuenta que pensar en mí era el mayor acto de amor propio y de amor hacia los demás. Porque a veces pensamos que por trabajar más, por hacer más plata, por ser mejores para esa sociedad, pero no para nosotros mismos estamos haciendo bien y realmente no es así. Para poder hacer bien en esa sociedad, tenemos que hacernos primero el bien a nosotros. Es que es una regla básica. Uno va en un avión y lo primero que le dicen a uno es póngase usted primero la mascarilla antes de ponérselo al de al lado. Es fácil. Si yo le pongo primero la mascarilla a mi hijo, corro el riesgo de yo morirme, entonces dejo a mi hijo sin mamá.
para empezar. Entonces, es como, es como el hecho de simplemente vivir con una conciencia diferente todos los días de la vida. Vivir con la conciencia de no soy perfecta, no soy perfecto, pero quiero trabajar por ser mejor para mí, no para los demás. Porque miren, también se vuelve tan relativo lo que los demás piensen de uno. Miren, yo también me he dado cuenta de personas que de frente, no, Milena, tú eres lo mejor, te quiero mucho. Inclusive les voy a confesar algo. A mí me genera, eso es un tema que estoy intentando identificar todavía, porque me genera como mucha, a ver, no sé cómo explicarlo. Me siento rara cuando tengo personas en mi entorno que son tan, o sea, que son exageradamente cariñosas. O sea, yo me considero una persona dulce, tierna, hasta cierto punto. No soy muy expresiva en muchos aspectos, pero es como si me generara desconfianza una persona que es extremadamente cariñosa conmigo. ¿Qué es? No sé, todavía lo estoy identificando, pero siento como que si esa persona es tan cariñosa conmigo es porque me va a hacer daño, es porque algo malo va a hacer. Entonces, eso para mí es como es un problema mío, pues no, claramente no es de los demás. O pues, no sé, o sea, no sé, pero es algo que, mejor dicho, todas las cosas que a mí me pasan en la vida, yo ya las enfoco en mí antes que enfocarla en el otro. O sea, yo no me concentro en lo que el otro hizo o dejó de hacer, me enfoco en por qué yo me siento de esa manera y empezar a trabajar en eso, porque es también como quitarle la carga al otro y quitarme la carga yo, echarle la culpa al otro. O sea, no va por ese lado. Entonces, mi misión, como te decía en este podcast hoy, es identificar cuáles son las heridas que tienes de la infancia y hay dos maneras de hacerlo, buscando un psicólogo o empezando a buscar herramientas que te ayuden como a identificarlas. ¿Y cómo las identificas? A partir de los ejemplos, a partir de las situaciones que tú vives diariamente en tu vida que te detonan esas sensaciones y esos sentimientos. Miren, a veces esos traumas se generan en momentos donde uno ni siquiera tuvo memoria, o sea, cuando estaba uno bebé, cuando estaba en el vientre de la mamá, etcétera. O situaciones para las que uno las asume como rechazo, como abandono, como traición, como humillación o como injusticia, pero que para la otra persona no lo fue. Por ejemplo, la herida de rechazo se generó quizás en algún momento con mi familia, ¿no? Con mis papás, que me sentí rechazada y que tuve que hacer pararme en las pestañas para que me vieran y no sentirme rechazada y puede que esa no haya sido la intención de mis papás, pues claramente, pero yo lo asumí de esa manera, entonces ahí es cuando yo les digo que no hay una verdad absoluta, hay verdades, verdades desde la vida de cada uno, porque hay hermanos que tienen la misma familia, los mismos papás, el mismo entorno y desarrollan las heridas de una manera completamente diferente, porque es una cuestión de percepción, es una cuestión de lente. Entonces, a veces juzgamos muy duro a las personas que nos rodean porque pensamos que nos hicieron daño en la infancia y el otro sano, sin darse cuenta de nada, y uno toda la vida cargando con un problema que ni siquiera tenía por qué haber cargado. Entonces dicen que un mentor es aquel que te ayuda a reducir la brecha entre un punto A y un punto B. Entonces, en este momento mi misión es ser tu mentora y decirte que si hoy te sientes identificado conmigo, identificada conmigo, con el hecho de que, miren, a mí también me cuesta pedir ayuda, yo también siento que no merezco muchas cosas, también me siento incómodo, también me siento incómoda cuando recibo de los demás porque siento que soy yo quien tiene que dar todo el tiempo. Es hora de empezar a reconocerse y reconocerse como lo hice yo, empezando a darme crédito por las cosas bonitas que hacía, por las cosas buenas que lograba y que yo esperaba un reconocimiento de los demás, pero que al no tenerlo me sentía rechazada, entonces sentía que tenía que hacer de más. No, todos somos conscientes de cuando logramos algo de lo cual nos sentimos como, ay, yo logré eso, qué bacano, pero esperamos que el otro lo reconozca. No, empieza a reconocerte tú mismo, tú misma, esas pequeñas victorias o esas victorias en tu vida que quizás para ti son muy grandes, pero quizás para otra persona no. Empezar a
a identificar cuáles son esos momentos que te generan dolor, que te generan ese rechazo, que te generan ese no merecimiento y empiézalos a transformar en amor. Y transformar en amor es empezar a soltarlos, soltarlos de una manera sana, de una manera positiva. Hay un ejercicio que a mí me sirve mucho y es escribir las emociones cuando las estoy sintiendo. Si en determinado momento siento rabia, siento frustración, siento ese rechazo, me siento a escribir. Hoy me siento sin fuerzas, hoy me siento sin ganas, hoy me siento frustrada, hoy me siento ignorada, siento que las cosas no van como yo quiero. Soltar esas emociones en ese papel y volverlas a leer ha sido para mí un ejercicio importante porque es como cuando uno lee lo que escribe, es como verlo en tercera persona. Entonces uno empieza como a aislarse un poco de esa, como de ese contexto, no tanto aislarse de la emoción, pero sí como verlo con una mirada diferente. No les sabría explicar exactamente cómo funciona, pero simplemente háganlo. Es más, no me crean a mí nada de lo que les diga en el sentido de que yo les comparto en este podcast cosas muy personales de las que he podido aprender, cosas que he vivido, que pocas veces comparto, que quizás quienes conocen esas cosas son personas de mi entorno más cercano. No soy una persona con muchos amigos, pues me refiero a personas con las que comparta todos los días, porque sé que tengo personas muy valiosas y muy bonitas en mi vida y en mi entorno, que inclusive parte de mi tarea es aprender a cuidar esas relaciones y a cultivarlas, porque dentro de ese proceso de no merecimiento está el hecho de no cuidar esas relaciones, de no cuidar esas personas valiosas y que simplemente dejo que pase el tiempo, los meses y los años y después me duele, obviamente. Entonces es como, si yo no me siento merecedor de estar cerca de esa persona, si no me siento merecedor de estar en este entorno, ¿cómo me vuelvo yo merecedora en este caso de mí misma? Porque todo parte de ahí. Si yo no me siento merecedor para los demás, es porque no me siento merecedora para mí misma. Y ese ha sido uno de los ejercicios más grandes que he tenido que hacer. Otro ejercicio que me ayudó mucho es hacer una polarización. ¿Cómo así que una polarización? He aplicado ese ejercicio de polarización en varias cosas, hasta lo trasladé al marketing, pero en la parte personal es cuando uno le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Cuáles son tus cualidades? A uno como que ¿cómo es que dicen por ahí? Lo bloquean ahí mismo, como uno casi nunca es capaz de decir, yo soy buena en esto, yo soy buena en aquello, porque nos cuesta mucho sentirnos merecedores de decir, sí, yo soy esto, aquello y lo otro, y sé hacer esto. No. Entonces, ese ejercicio de polarización es escribir también en una lista todas esas cualidades que yo reconozco en mí. Y en la otra lista, todos esos defectos. Miren, cuando yo hice la primera vez ese ejercicio, la lista de defectos superaba por casi el triple la lista de cualidades. Eso fue, eso fue súper teso. Aquí hay un punto súper importante y no por ser el último, es el menos importante. Y estoy segura que a muchos les ha pasado, de que hay personas que reconocen más sus cualidades que ustedes mismos. Cuando les dicen, tú eres súper teso en esto, tú eres capaz con esto, wow, qué nota cómo haces esto. Y automáticamente tú sales como, sí, no, eso no es así, no, qué pena. ¿Cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de linda? Sí, no, es que hoy medio me arreglé, pero no, no. Si hoy te dicen cómo estás de linda, sí, muchas gracias. ¿Cómo estás de guapo? Cierto que sí, muchas gracias. A mí me costó rato empezar a trabajar esa parte de no aprender a verme. Entonces, cuando a veces uno ve que los demás ven en uno lo que ni siquiera uno es capaz de verse, eso también a veces puede doler un poquito porque es como, pero si el otro ve esto en mí, ¿yo por qué no avanzo? Pero es por eso, es porque tenemos esas heridas activas y si estamos en un entorno
llamémoslo tóxico, aunque pues sí, llamémoslo un entorno tóxico, donde todo el tiempo recibes críticas, donde todo el tiempo te juzgan, donde todo el tiempo te imponen, salte de ahí, pero corriendo. O sea, y hablo de que si estás en un trabajo así que te genera estrés, dolor, salte, pero corriendo. Si estás en una relación así, salte, pero corriendo. Entonces, si tienes amigos así, esos no son tus amigos, lamento decírtelo. Dicen que es que un amigo es el que te dice las verdades. Hay verdades de verdades. Y una cosa es que tú tengas un amigo que sea sincero y te diga las cosas. Por ejemplo, yo a veces necesito que me hablen durito. ¿En qué sentido? Que me digan las cosas con cierta fuerza para que yo las entienda. Es como Milena, pero entiende que tal cosa, como es que está pasando, o sea, como frentero, así. Pero una cosa muy diferente es cuando te quieren imponer un punto de vista que no es el tuyo. No, no tiene por qué. Entonces, hacer este ejercicio de polarización es también darte cuenta como así que mi lista de defectos triplica mi lista de cualidades. Todos tenemos defectos, pero no voy a permitir que mi lista de defectos triplique mi lista de cualidades porque eso no me define. A uno no lo define una lista de defectos. Entonces, como nos empezamos a creer el cuento de que tengo más defectos que cualidades y uno siempre se está metiendo en la cabeza de que uno tiene más defectos que cualidades porque no nos enseñaron a reconocer nuestras cualidades y yo amo a las personas, admiro un montón a las personas que veo que tienen una personalidad arrolladora, que son súper espontáneos, que van por la vida sin miedo de saludar a la gente, de entablar conversaciones en cualquier parte, porque claramente yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, eso para mí es como si esta persona puede, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser más espontánea? ¿Cómo puedo ser más, no extrovertida, pero sí desinhibirme más con las personas y construir otro tipo de relaciones? O sea, de conocer personas que me puedan aportar, de estar en entornos donde no me dé pena estar sola. Entonces, hagan ese ejercicio, esos dos ejercicios, escriban en momentos donde se sientan mal emocionalmente o cualquier tipo de emoción. Si están felices, también escriban esa emoción y déjenlo por escrito y hagan ese ejercicio de polarización. Después de que hagan ese ejercicio de polarización, de poner esas cualidades y poner esos defectos, eh, pongan cómo se quieren sentir, escriban. Yo me quiero sentir de tal manera eh, y porque me merezco sentirme de esta manera, porque merezco estar de esta manera y empiecen a soltar esas cargas, empiecen a soltar necesidades, necesidad de aprobación, necesidad de pertenecer, necesidad de validación, de estar, de reconocimiento y empiecen a reconocerse en ustedes mismos, empiecen a probarse en ustedes mismos, empiecen a validarse en ustedes mismos, porque por ahí es por donde empieza todo. Y no permitan que el exterior, situación, personas, entorno, contexto, lo que sea, los defina, porque nada de afuera los define lo que tienen adentro. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda que cada jueves hay uno nuevo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y nos vemos pronto. Besos. Chao.